Vale, vamos a empezar con los ejercicios de coordenadas polares, funciones en coordenadas polares y cómo representar gráficas. Como siempre digo, la idea es que intenten resolver los problemas por ustedes mismos y después de intentarlo y pensarlo, si no les sale, pues usen estas soluciones para ver eh, pues cómo se resuelve. Pero es importante que lo intenten resolver primero siempre ustedes, ¿vale? Si no, es difícil aprender. Vamos con el primer ejercicio. Pasar la ecuación rectangular a forma polar y pintar un poco su gráfica, ¿vale? Entonces, este tipo de ejercicios siempre hay que recordar las ecuaciones para pasar a polares, ¿no? En polares tenemos el radio y el ángulo. El radio puede verse como... Voy a pintar aquí un poco, a ver. Vale, esto serían coordenadas polares. Aquí tendríamos la X y la Y, ¿vale? Bueno, disculpe porque no tengo lápiz para hacer la tableta, ¿no? Y esto sería un punto de coordenadas X, Y, donde la X es esta parte horizontal y la Y es la altura. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, al pasar a polares, vamos a pasar a dos ejes. Entonces, este mismo punto, voy a pintarlo aquí, este mismo punto viene dado por dos coordenadas, que son el radio, se suele llamar R, y el ángulo, que se suele llamar phi, aunque se pueden usar los nombres que quieran. Entonces, R representa la distancia que hay entre el origen de coordenadas y el punto. A ver si puedo volver a recuperar el cursor. Exacto. Vale, es entre la distancia entre el punto y el origen de coordenadas. Y por eso se calcula, normalmente r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, porque por Pitágoras es la distancia de esta hipotenusa. Y luego el ángulo, pues es este ángulo que está aquí, el que forma la recta que une o el vector que une el origen con el punto y el eje horizontal. Ese es el ángulo. ¿Cómo se calcula a partir de x y de y? Pues si se dan cuenta, esta alturita es y, esta base de este triángulo es x, y entonces el cociente y partido por x es la pendiente de este triángulo. Por lo tanto, el arco cuya tangente es esa pendiente y partido por x es θ, ¿vale? Y esas son las expresiones con las que se pasa a polares. Bueno, entonces, también es importante, antes de pasar a polares, pintarla en rectangulares. A ver qué pinta tiene esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación, bueno, tener un x cuadrado más y cuadrado, si lo pasamos todo a un lado de la igualdad, como está aquí, pues podemos ver que tiene pinta de círculo, ¿vale? Los círculos, recuerden que son ecuaciones cuadráticas de segundo grado en dos variables, donde la x cuadrado y la y cuadrado están con coeficiente 1. Entonces lo que se hace aquí es intentar agrupar todas las x en una zona, en un paréntesis, y las y por otro. Y luego este es otro truquillo típico, habitual, que consiste en conseguir que en vez de estar la x directamente al cuadrado, esté la x con una suma o resta de un número, todo ello elevado al cuadrado. ¿Vale? Luego les explico un poco por qué. Entonces, la ventaja de tenerlo así, o bueno, mejor, luego se las explico. ¿Cómo calculamos este valor, este menos a? Fíjate que esto va a ser una suma o una resta de igual al cuadrado, ¿no? Y esto se resuelve, si se acuerdan, el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero, menos, si es una resta, el doble del producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces, yo aquí pongo una x porque cuando calcule el cuadrado del primero, quiero que me salga x cuadrado. Y después cuando calcule el doble del primero por el segundo, quiero que me salga esto que tengo aquí, es menos 2ax. Así que, como el primero ya es una x, el segundo tengo que poner una a, para que cuando calcule, como digo, el doble de este por este, salgan menos 2ax, que es justo lo que tenía aquí. Y la putada de eso es que, como digo, si desarrollo este binomio, me sale x cuadrado
menos 2ax y después me viene un más a cuadrado, que es el cuadrado del segundo. Entonces se lo voy a quitar para que me quede exactamente igual a esto. Y bueno, luego el más y cuadrado es igual a 0. Entonces este menos a cuadrado que está restando me lo quito para allá, me lo llevo a la derecha de la igualdad y ya lo tengo en la forma una x desplazada al cuadrado más una y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces esto es un círculo de radio A centrado en el punto A0, porque la x está desplazado a unidades. Bueno, todo esto en realidad se supone que es visto de bachillerato, pero bueno, lo he recordado un poco para ver de dónde venía, ¿vale? Entonces aquí tenemos, como digo, la representación de ese círculo. Está centrado en el punto A,0 y tiene radio A. Bien, entonces ya sé que esta es la ecuación que quiero convertir. Bien, ahora vamos a convertir a polares. Tenemos la ecuación y recordamos cómo se hace el cambio. Entonces x cuadrado más y cuadrado es el radio al cuadrado. Y menos 2ax, pues la x tiene la expresión r por el coseno de θ. Y luego el igual a 0. Esto tiene una solución, o sea, como r se puede sacar factor de común y pasar dividiendo, con lo cual nos queda r menos 2a por coseno de θ igual 0. Y despejando r, pues r igual 2a coseno de θ. Entonces esta es la misma ecuación que esta, pero en polares. Y por lo tanto sale este círculo que vimos antes centrado en el punto A. En cualquier caso, aunque no supiéramos que la ecuación iba a ser un círculo, se puede más o menos esbozar aproximadamente viendo solamente la ecuación en polares. Para eso lo normal es ir tabulando valores, ¿no? Por ejemplo, empecemos con θ igual 0. En θ igual 0, si damos a la expresión, coseno de 0 es 1, r vale 2a. Entonces, en la dirección del ángulo 0, que es la dirección de las x positivas hacia la derecha, caminamos una distancia 2a. Estaríamos aquí, ¿vale? Bien, si ahora θ empieza a crecer, que es lo mismo que decir que este ángulo empieza a ir en contra del reloj, ¿no? A aumentar los grados, pues, ¿qué ocurre con la expresión? El coseno normalmente, el coseno de 0 vale 1 y a medida que θ empieza a aumentar, el coseno se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta hacerse 0 en pi medio, en 90 grados. Eso significa que cada vez que sube el radio, cada vez que sube el ángulo, r cada vez es más pequeño. Entonces la distancia que tienes que caminar cada vez es más chica que 2a. Aumenta el ángulo un poco más, la distancia que caminas es más chica. Aumenta el ángulo, la distancia es más chica. Eso va a seguir así hasta que lleguemos a pi medio, en donde el coseno de pi medio es 0 y el radio va a ser 0. Con lo cual, la curva que se va a ir pintando va a llegar a cruzar el origen cuando θ valga pi medio. A partir de pi medio, el coseno lo que hace es hacerse negativo, cada vez más negativo, hasta llegar a valer menos 1. Eso significa que la r, cuando θ valga pi medios en adelante, esto va a empezar a ser negativo y cada vez más grande hasta que valga menos 1. O sea que el radio va a valer 0, va a empezar a hacerse negativo y va a llegar a valer menos 2a. Con lo cual, si miran estos dibujitos de aquí, significa que en estas direcciones, que son entre pi medios y pi, el radio es negativo, o sea, caminamos para atrás y al principio caminamos 0 y a medida que avanza el ángulo caminamos cada vez más y cuando θ es pi, el coseno vale menos 1, el radio vale menos 2a y entonces tenemos que caminar 2a en la dirección contraria y volvemos a estar aquí. O sea que al final se ha pintado una especie de curva que bueno, ya sabemos que es un círculo, pero aunque no fuera un círculo sabemos que es algo redondeado, que toca el origen y después vuelve hacia atrás y cae aquí. Vamos ahora con este otro ejercicio, más sencillo. I igual 4. Tenemos claro que en rectangulares, pues esto es una recta horizontal a altura 4. Al pasar a polares, pues sabemos que I es R por seno, con lo cual nos queda esto, R seno de θ igual a 4. Y bueno, pues
la gráfica va a ser esta línea en polares, ¿vale? Lo que está ocurriendo aquí es fácil ver la explicación. Fíjense que para cualquier valor de tita, la R va a salir justo 4 partido por el seno de este ángulo. De hecho, un triángulo que tenga un ángulo tita cualquiera y 4 unidades de altura, esta hipotenusa de aquí, obligadamente, R por el seno de esto es precisamente 4. ¿Vale? Por eso siempre sale una distancia que es la justa, la que va desde el origen hasta la línea. Entonces, a medida que va dando valores de tita, R es la justa que hace que el punto vaya en esta línea. Esto es lo mismo, pasar a forma polar y posar su gráfica. Bueno, en este caso, intuyendo un poco de la expresión en coordenadas rectangulares, vemos que es una parábola porque una variable está a grado 1 y la otra a grado 2. Es una parábola horizontal, ¿no? Porque la que está al cuadrado es la y. Lo normal es poner y igual a x cuadrado, pero aquí está al revés. Va hacia la derecha porque lógicamente la x siempre va a ser positivo, porque da igual que la y sea positiva o negativa, el cuadrado siempre es positivo, entonces la x siempre va a dar valores positivos, así que es una parábola con las ramas hacia la derecha. Si lo pasamos a polares, pues tenemos que y es igual a r por seno, así que está elevado al cuadrado, y xr por coseno, pues se sustituye y se desarrolla, y llegamos a esta expresión. Esto es igual, lo que pasa es que ahora nos lo dan en polares y tenemos que pasar a rectangulares, ¿vale? R igual seno de tita. Claro, esta tiene también un poco de truco, ¿de acuerdo? Porque si lo hago tal cual, claro, R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y el seno solo, pues es difícil poner en función de x e y. Entonces aquí, como me interesa tener una r multiplicando al seno, para que r por seno se convierta en y, pues multiplico por r a ambos lados y me queda esta expresión, que esta sí está más chula para convertir porque ya r cuadrado sale directamente, x cuadrado más y cuadrado, y r por seno es y. Y bueno, si esta la traemos todo para el lado de la igualdad y hacemos los arreglos que les comenté en el primer de los problemas, llegamos aquí a un círculo de radio 1/2, centrado en el punto 0 la x, 1/2 la y, es decir, 0,5. Nos sale más o menos este círculo, ¿vale? Ese es el dibujo de esta ecuación, r seno de tita. Y esta sería la ecuación en coordenadas rectangulares. Como ven es un poco tricky a veces, ¿no? Según la expresión tienes que mirar cómo hacer para que te sea fácil el convertirla al otro tipo de coordenadas. Vamos con esta, tita igual 5 pi sextos. Bueno, este como es un valor constante para el ángulo tita, pues imagínense, ¿no? Si todos los puntos que cumplen esta ecuación son todos los puntos cuyo ángulo es ese. O sea, que forman una recta que pasa por el origen y que tiene de ángulo de inclinación 5 pi sextos, que en grados es aproximadamente 150. Bueno, aproximadamente no, 150 justo. Para encontrar las ecuaciones rectangulares, pues la fórmula que les dije también al principio de la clase, tita es el ángulo cuya tangente es esto precisamente, ¿no? Y eso va dado por el cociente entre la y y la x rectangulares. O dicho de otra forma, la tangente dividida por x es el ángulo tita. De aquí despejas y ya tienes cuánto vale la pendiente, ¿vale? O sea, pasarías x multiplicando para acá y esta es la pendiente multiplicado por x. De hecho, este valor de ángulo es uno de los que se suele recordar cuánto es el valor, ¿no? Vale, sabiendo que la tangente de 5 pi sextos, tangente seno partido por coseno. 5 pi sextos es un triángulo simétrico, voy a pintar por aquí, a un triángulo que vendría por aquí, donde este ángulo que queda aquí, que es lo que le falta para llegar a 180,
de 150 a 180 son 30 grados, pues es el ángulo que hay aquí, estos son 30 grados. Entonces, el seno de 5 bisestos, que es esta altura, es la misma que esta altura, es decir, es el seno de 30 grados, que es un medio, esto que está aquí. Y el coseno de 5 bisestos, que es este lado, es el mismo que la base de este triángulo, que el coseno de este triángulo, que es el coseno de 30, pero con signo menos. Por eso lo pongo aquí, menos raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Entonces este cociente, menos 1 partido raíz de 3, es la tangente de 5 bisestos. Y por lo tanto, de esta fórmula, y es menos 1 partido raíz de 3x. Vamos ahora con otro tipo de ejercicio ligeramente diferente, que es calcular las derivadas y las pendientes de las tangentes. En este caso nos da una ecuación, 2 por 1 menos seno de tita. Bueno, nos echan una mano ya haciéndonos el dibujo más o menos como es de esta curva. Y nos dicen que calculemos la derivada en estos puntos, en estos 3 puntos que está aquí. ¿Vale? Esto están coordenadas polares. O sea, esto es radio 2, ángulo 0, radio 4, ángulo 3 pi medio y radio 3, ángulo 7 pi sexto. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos ejercicios es, como tenemos que calcular la derivada de y con respecto a x, necesitamos primero expresiones para y para x, ¿vale? Necesitamos expresiones para las dos. La x sabemos que es r por el coseno, con lo cual r es todo esto, así que pues directamente sustituimos. La expresión para y es r por el seno, r es esto otra vez, pues sustituimos. Bien, y para poder calcular la derivada de y con respecto a x, que es lo que nos están pidiendo, eso hay que hacerlo calculando previamente las derivadas de y de x con respecto al ángulo θ. ¿Vale? Si se fijan, estas expresiones que tenemos aquí ya no tienen r, porque estamos poniendo la expresión de r que está solo en función de θ, y luego multiplicando por seno o coseno de θ, así que son expresiones solo de θ. Con lo cual, como digo, la derivada de y con respecto a x es la derivada, el cociente de las dos derivadas con respecto a θ. Entonces, derivamos primero y con respecto a θ. Aquí hay un producto de funciones de θ, así que hay que hacer lo de la derivada del producto. Un poco larguillo, pero bueno, sale. Y para la x lo mismo. X también aquí es un producto del coseno por 1 menos seno, pues derivada del producto, y llegamos a este otro chorizo. Entonces la derivada de y con respecto a x, pues en ese orden, no se confundan. Aquí arriba ponemos la derivada de y con θ, aquí abajo la derivada de x con θ. Simplificamos un poquillo, a lo más que podamos, y llegamos a este cociente. Entonces esta es la derivada de y con respecto a x para cualquier ángulo, ¿vale? La genérica. Con lo cual, para calcularla en estos 3 puntos, que es lo que nos están pidiendo, pues simplemente hay que sustituir. De hecho, si se fijan, como la expresión solo depende de θ, el valor del radio me es irrelevante. Simplemente voy a usar el valor de θ. Entonces, para θ igual 0, la expresión anterior, pues la vas evaluando y te va saliendo, y el valor que te sale es la pendiente que hay. Por ejemplo, en el punto 2, 0 nos sale menos 1. Eso significa que debería haber una pendiente de bajada negativa a 45 grados, que más o menos tiene pinta. Cuando lo calculo en el ángulo 3 pi medio, que es este aquí del polo sur, me da 0. Es decir, debe haber una tangente horizontal, tiene pinta también. Y cuando lo calculo aquí en 7 pi sexto, pues evalúo lo que me da y me sale un 0 en el denominador. Entonces esto es una pendiente infinita, que es sinónimo de que hay una tangente vertical en ese punto.
En este nos piden hallar los puntos de tangente horizontal y vertical, en caso de que existan, de esa curva. Es parecido a lo de antes. Volver a calcular la derivada de y con respecto a x y ver dónde son horizontales y verticales. Bueno, realmente no hay que hacer el cociente de ambas derivadas en este caso, porque donde la derivada de y se anule, vamos un momento a la gráfica de atrás. Fíjense, donde la derivada ni, que es el numerador, se haga 0, vamos a tener tangentes horizontales, porque 0 partido por algo es 0. Y donde la derivada de x se haga 0, como en este caso, vamos a tener tangentes verticales, porque algo partido por 0 es infinito. Entonces solo hay que calcular dónde se hacen 0 la derivada de y dónde se hace 0 la derivada de x. Si se hicieran 0 ambas, sería un punto raro que no se puede deducir qué derivada tiene, ¿vale? Entonces vamos a ver en este caso qué sale. Primero calculamos, como antes, la expresión para x, que es r por coseno. Entonces r es esto, pues todo esto por el coseno, sale esto. Y la expresión para y, pues sale esto. Y ahora derivamos. Vamos a derivar primero la x. Como x es esto y esto es un producto de funciones de tita, pues derivar el producto, tiquití, tiquití. Llegamos a que sale esto que está aquí. Entonces ahora lo igualo a 0. Para ver en qué valores se hace 0 esta expresión. Y bueno, despejamos. Llegamos que el seno cuadrado es 1/2. Con lo cual aquí hay dos soluciones. El seno de tita es 1 partido raíz de 2 en 45 grados. Y en menos 45, que es negativo. ¿Vale? Entonces, en esos puntos, la derivada de x se hace 0 y por tanto la tangente es infinita. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya tenía pintada la gráfica, pero en realidad es un poco para confirmar que va bien. Pero en el fondo lo que te está diciendo es que para tita igual pi cuartos, sustituyes aquí y calculas cuánto vale r, y en ese punto la tangente es vertical. Y aquí también. Y lo mismo con la y. La y la derivas con respecto a tita. Aquí, claro, aquí cuando igualas a 0 es un poco más complicado que despejar, que pasó en el anterior ejercicio. Aquí, como tenemos un seno por un coseno, aquí hay que tirar de una de las funciones trigonométricas habituales. Normalmente las más que usamos, aparte de la famosa que es seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, suelen ser las del seno y el coseno de la suma, ¿vale? A partir de ahí deducimos un montón de fórmulas trigonométricas. Entonces el seno de la suma es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo, ¿vale? Seno coseno más coseno seno. Claro, cuando los dos ángulos son el mismo, entonces si B y A son iguales, pues esto en realidad es 2A y esto queda seno de A coseno de A más coseno de A seno de A, que es lo mismo, queda 2 veces seno coseno. Entonces esto ya, a medida que te vas habituando, pues ya sabes que el producto de seno por el coseno es realmente el seno del ángulo doble. Entonces ya cuando uno ve seno por coseno, automáticamente planchas el seno del ángulo doble. Y ahora sí puedes despejar. ¿Vale? Seno menos tita 0, y eso tiene dos soluciones. En el punto 0 y en el ángulo pi medio. Y esos son los puntos de tangente horizontal. Bien, y llegamos al último ejercicio de este tema, que lo que nos pide es determinar las tangentes que hay en el polo. El polo se le llama al origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sabemos que es una rosa, es lo habitual cuando tenemos aquí el coseno o el seno de un múltiplo entero del ángulo.
Cuando el múltiplo es par, sueles tener el doble de ese número de pétalos. Y cuando el múltiplo es impar, pues tienes ese número de pétalos. Pero bueno, aunque no lo recuerdes de memoria, pues esto, si empiezas a ir tabulando, pues lo irías viendo, ¿no? Si lo hacemos así rápidamente, en 0, vamos a imaginarlo, aunque el ejercicio no pide que dibuje la cosa, solo para confirmar que las tangentes están bien calculadas, ¿vale? Cuando θ vale 0, el coseno es 1, entonces R vale 3. Así que en la dirección 0, que es hacia allá, nos movemos distancia 3. Estamos aquí. Ahora, el coseno empieza a crecer, perdón, el ángulo empieza a crecer y el coseno empieza a hacerse más chico. Así que a medida que el ángulo sube, estos se van cogiendo, se van cogiendo, se van cogiendo. ¿Hasta dónde? Cuando el argumento del coseno sea pi medio, el coseno se hace 0. Les recuerdo por aquí la gráfica del coseno. A ustedes hay que recordarles todas las cositas. Entonces, el coseno empieza valiendo 0. Bueno, para recordarlo realmente, lo que se suele hacer, como siempre, es pintar el círculo de unidad y recordar que para cualquier triángulo de un ángulo θ, el coseno siempre es el cateto este horizontal y el seno es el cateto vertical, ¿vale? Eso es lo que hay que recordar. Entonces, el coseno, cuando el ángulo es 0, que el triángulo nada más que un palo hacia la derecha, pues el valor de este cateto es 1. Y a medida que el ángulo va creciendo, tú vas caminando por el círculo, cuando llegas a pi medio, el triángulo va a ser otro palo vertical, y entonces el cateto horizontal es 0, ¿no? Entonces el coseno va de 1 a 0. Así que el coseno va de 1 a 0 en pi medio. Y después va a menos 1, porque cuando el ángulo es negativo, el coseno, que es este cateto horizontal, va creciendo hasta hacerse menos 1 en 180 grados, ¿no? Y después vuelve a hacerse negativo y tal, y así periódicamente, ¿no? Esto es el coseno. Entonces volvamos con nuestra rosa. Entonces habíamos dicho, cuando el ángulo es 0, el R vale 3. Cuando θ empieza a caminar, cuando el argumento este llegue a hacerse pi medio, el coseno se anula. Y como el argumento es 2θ, pues para que 2θ valga pi medio, θ es pi cuarto. Entonces, a medida que el ángulo llega a 45, R cada vez es más chico, más chico, más chico, más chico. Yo es que mal lo estoy dibujando, pero esto llegaría a hacerse así, a hacerse 0, y vendría llegando con una dirección de 45 grados. Vale. ¿Qué pasa a continuación? Si θ sigue caminando, a partir de pi cuarto, el argumento va caminando desde pi medios hacia adelante. Entonces el coseno se va haciendo negativo. Y se va haciendo negativo hasta que el argumento valga pi. Es decir, hasta que θ valga pi medio. Entonces cuando θ esté en la dirección pi medio, que es la que va para arriba, R va a valer menos 3. O sea que en todas las direcciones estas que van para allá, hasta llegar a la vertical, R es cada vez más negativo, más negativo, más negativo, más negativo, hasta hacerse menos 3, que es este punto. A partir de pi medio, el argumento ahora empieza a hacerse desde menos 1 hasta 0. Entonces otra vez, para estos ángulos que van para allá, tienes que caminar hacia atrás, radio negativo, desde menos 3 hasta 0, hasta que llegas a 3 pi cuarto. Y bueno, si sigues así haciendo ese razonamiento, te sale los 4 pétalos, ¿vale? De todas formas, esto solo es para esbozar la gráfica de la ecuación y confirmar que todo va bien, pero que no nos la están pidiendo. Lo que nos están pidiendo las tangentes en el polo. Entonces, por teoría sabemos que para hallar tangentes en el polo, lo que tenemos que hacer es buscar valores que anulen el radio. O sea, cuando el radio va al origen, ese valor de ángulo es precisamente la pendiente que hay en el polo. Siempre y cuando la derivada no sea, se lo dije en el ejercicio anterior, no sea indeterminada, ¿no? Sea distinta de 0, tenga un valor.
Entonces, para ver en qué valores hace cero, pues igualamos a cero y despejamos θ simplemente. Por último, confirmamos que la derivada con respecto a θ no se anula en estos valores, porque si no, no sería una tangente en el polo, sino sería como una punta, ¿vale? No atravesaría el polo. Entonces igualamos a cero la derivada y vemos que eso solo ocurre en los ángulos 0, pi medios, pi, etcétera, que no coincide con el que hayamos calculado. Así que las dos tangentes en el polo son estas dos.